Bienvenidos de nuevo al canal más chismoso de todo Internet. Ay, Dios mío, qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Espero que estén listos para un festín de noticias jugosas, porque hoy, mis amores, nos vamos a sumergir en un verdadero océano de chismes. Como ya saben, este canal es su fuente número uno de información sobre el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un plato fuerte que no se pueden perder. Han estado esperando, rogando, implorando por esta noticia, y finalmente aquí está. Hoy vamos a diseccionar, analizar y saborear cada detalle de la bomba que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco y más allá de Demet Özdemir y su supuesto nuevo amor. Sí, mis queridísimos chismosos, la noticia que ha incendiado las redes sociales, que ha puesto a temblar a los paparazzi, y que nos tiene a todos al borde del asiento. Demet Özdemir, la reina de las telenovelas turcas, la dueña de nuestros corazones, la mujer que irradia talento y belleza, podría haber encontrado el amor de nuevo. Y no solo eso, sino que según los rumores, y algunas fuentes bastante confiables, debo añadir, finalmente lo reveló en vivo y en directo. Un momento épico, histórico, inolvidable. Un verdadero bombazo que merecía un análisis exhaustivo, y es por eso que estamos aquí juntos, desentrañando cada pieza de este rompecabezas amoroso. Prepárense porque este vídeo va a ser largo, jugoso y lleno de especulaciones, pero siempre con respeto y cariño. Vamos a repasar su historia amorosa, los rumores que la han rodeado, el contexto de esta supuesta revelación, las pistas que hemos encontrado, y por supuesto, vamos a dar nuestras opiniones y a escuchar las suyas. Porque aquí en este canal, todos somos detectives del corazón. Pero antes de sumergirnos en el mar de chismes, quiero recordarles lo de siempre. Si todavía no se han suscrito a mi canal, ¿a qué están esperando? Este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo lo último, lo más candente, lo más jugoso del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, déjenme un like gigante, un comentario lleno de amor, y compártanlo con todos sus amigos. Más gente, más chisme, más diversión. Ahora sí, mis amores, agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas y pongámonos cómodos, porque esto está por comenzar. Que el chisme nos acompañe. Bien, empecemos por el principio, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la vida amorosa de nuestra querida Demet. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su talento, carisma y belleza la han convertido en un ícono, y su vida personal, como es de esperarse, siempre ha sido objeto de interés mediático. Recordemos que hace no mucho tiempo, Demet contrajo matrimonio con el famoso cantante turco Oğuzhan Koç. Fue una boda de ensueño. Un evento espectacular, digno de una telenovela, con vestidos deslumbrantes, una fiesta increíble, y toda la prensa turca cubriendo cada detalle. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, ¿verdad? Demet y Oğuzhan se veían tan enamorados, tan felices, tan perfectos juntos. Todos creíamos que su amor duraría para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida real, seamos honestos, el cuento de hadas tuvo un final inesperado. A los pocos meses de la boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, dejando a todos sus fans completamente sorprendidos, desconcertados y, por supuesto, muy tristes. Nadie se lo esperaba. La noticia cayó como un balde de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las especulaciones, como era de esperarse, no tardaron en aparecer. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de problemas familiares. Un verdadero culebrón turco. Pero Demet y Oğuzhan, fieles a su discreción, nunca revelaron los verdaderos motivos de su separación. Simplemente emitieron un comunicado conjunto en el que pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de sus fans. Después del divorcio, Demet se mantuvo bastante discreta en lo que respecta a su vida amorosa. Se centró en su trabajo, protagonizó nuevas series y películas, consolidando aún más su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Evitó en la medida de lo posible la atención mediática en lo que respecta a su vida personal. Demet, al parecer, quería sanar su corazón, enfocarse en sí misma, y dejar atrás el dolor del divorcio. Pero claro, siendo una figura pública tan importante, era imposible escapar por completo de los rumores. Demet, como es lógico, seguía siendo objeto de interés mediático,
y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa por la prensa y por sus fans. Empezaron a surgir fotos de Demet con diferentes hombres, avistamientos en restaurantes y eventos sociales, e incluso o algunas fuentes anónimas que afirmaban haberlos visto juntos en actitud cariñosa. Pero Demet, fiel a su estilo, nunca confirmó ni negó nada. Dejó que los rumores corrieran, mientras ella seguía disfrutando de su vida y de su trabajo. Uno de los nombres que más sonó fue el de un empresario turco, del que se decía que era muy influyente y adinerado. Según los rumores, Demet y él se conocieron a través de amigos en común y rápidamente conectaron. Se les vio juntos en varias ocasiones, e incluso se rumoreaba que habían viajado juntos al extranjero. Sin embargo, como les digo, nunca hubo confirmación oficial. Demet nunca hizo comentarios al respecto, ni siquiera para desmentir los rumores. Luego surgió otro nombre, el de un actor también turco con el que Demet había trabajado en una serie de televisión. La química entre ellos era evidente en la pantalla, y muchos fans empezaron a especular con la posibilidad de que hubiera algo más que una simple amistad. Se les vio interactuando de manera muy cercana en las redes sociales, y algunos medios incluso publicaron fotos de ellos tomados de la mano. Pero, de nuevo, todo quedó en rumores. Demet y el actor nunca confirmaron ni desmintieron la relación, dejando a sus fans en la incertidumbre. Y llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué decimos que Demet finalmente revela a su novio en vivo? Bueno, aquí viene la parte jugosa, la cereza del pastel, el chisme que nos tiene a todos en vilo. Resulta que Demet ha estado participando en un programa de televisión turco, un programa de entrevistas en directo, donde ha hablado de su carrera, de sus proyectos futuros y por supuesto de su vida personal. El programa, al parecer, es muy popular en Turquía, y Demet, como es de esperarse, fue una de las invitadas estrella. Durante la entrevista, el presentador, muy astuto él, le hizo una pregunta directa sobre su situación sentimental. Le preguntó si estaba saliendo con alguien, si tenía el corazón ocupado, si estaba abierta al amor. Demet al principio intentó esquivar la pregunta con evasivas y bromas, utilizando su encanto y su sentido del humor para evitar responder directamente. Pero el presentador insistió con una sonrisa pícara y una mirada inquisitiva, y la presión mediática era cada vez mayor. Fue entonces cuando, según cuentan, Demet respiró hondo, sonrió tímidamente y soltó la bomba. Dijo algo así como, bueno, sí, estoy saliendo con alguien. Estoy muy feliz y muy ilusionada. Imagínense la reacción del público en el estudio y de todos los que estaban viendo el programa en casa. Un auténtico shock. Un terremoto en el mundo del espectáculo. Las redes sociales explotaron al instante. La noticia corrió como la pólvora y los fans de Demet, así como los medios de comunicación, se volvieron locos. Todos querían saber quién era el afortunado, cómo se habían conocido, cuánto tiempo llevaban saliendo. Un verdadero frenesí informativo. Pero la cosa no quedó ahí. El presentador, obviamente, quiso saber más. Le preguntó quién era el afortunado, a qué se dedicaba, cómo se habían conocido. Demet, sin embargo, se mostró reacia a dar muchos detalles. Dijo que prefería mantenerlo en privado por el momento, que quería proteger su relación del escrutinio público. Demet, al parecer, había aprendido la lección de su anterior matrimonio, y quería evitar que la presión mediática afectara su nueva relación. Pero aquí viene la parte más interesante, el giro inesperado, el plot twist que nadie se esperaba. Al parecer, el presentador tenía preparada una sorpresa. Sin que Demet lo supiera, había invitado al programa, al supuesto novio. Sí, lo que oyen. Un golpe maestro. Una jugada maestra. Un momento televisivo histórico. En un momento dado, el presentador anunció que tenía una sorpresa para Demet, y la cámara enfocó a un hombre que estaba sentado entre el público. Un silencio sepulcral invadió el estudio. Todos los ojos estaban puestos en el misterioso hombre. Según las descripciones de los que vieron el programa, el hombre es alto, moreno, con una sonrisa encantadora y un estilo muy elegante. Se levantó de su asiento con una seguridad y un carisma que impresionaron a todos, caminó hacia el escenario y le entregó a Demet un ramo de flores. Demet, visiblemente sorprendida y emocionada, lo abrazó con cariño. Un abrazo que valía más que 1000 palabras. Un abrazo que confirmaba la conexión entre ambos. Un abrazo que incendió las redes sociales.
La escena fue captada por las cámaras y obviamente se ha viralizado en las redes sociales. Todo el mundo está hablando de ello, especulando sobre la identidad del hombre y analizando cada detalle del abrazo. ¿Es realmente su novio? ¿Es una estrategia publicitaria? ¿Es todo un montaje? Las teorías son infinitas. Los detectives de Internet, como es de esperarse, se pusieron manos a la obra para descubrir la identidad del misterioso hombre. Analizaron cada fotograma del vídeo, buscaron pistas en las redes sociales, consultaron fuentes cercanas a Demet. Un verdadero trabajo de investigación. Algunos afirman que se trata de un empresario turco, con una fortuna considerable y una vida discreta. Otros aseguran que es un artista, un pintor o un escultor, con un talento excepcional y un espíritu libre. Incluso hay quien dice que es un miembro de la realeza, un príncipe o un jeque, con un encanto irresistible y una vida de ensueño. Pero la verdad es que hasta el momento, la identidad del hombre sigue siendo un misterio. Demet, fiel a su estilo, no ha revelado ningún detalle al respecto. Y el hombre por su parte ha permanecido en el anonimato, evitando la atención mediática. Ahora, vamos a analizar lo que sabemos hasta ahora. Primero, tenemos la declaración de Demet confirmando que está saliendo con alguien. Eso es un hecho irrefutable. Segundo, tenemos la aparición de este misterioso hombre en el programa de televisión. Eso también es un hecho comprobado. Tercero, tenemos las fotos y los vídeos del abrazo entre Demet y el hombre, que demuestran que hay una conexión entre ellos. Eso es innegable. Pero, ¿es suficiente para confirmar que este hombre es su novio? No necesariamente. Podría ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Incluso podría ser un fan muy afortunado que tuvo la oportunidad de conocer a Demet en persona. Sin embargo, hay algunos detalles que sugieren que podría ser algo más que una simple amistad. Por ejemplo, la forma en que Demet lo abrazó, la expresión de su rostro, la química que se percibía en el ambiente. Todo eso apunta a que hay una conexión más profunda entre ellos. Además, algunas fuentes cercanas a Demet han confirmado extraoficialmente que el hombre es, en efecto, su novio. Según estas fuentes, Demet y él llevan saliendo varios meses, y están muy enamorados. Al parecer, él no pertenece al mundo del espectáculo, lo que le permite a Demet mantener un perfil bajo y disfrutar de su relación en privado. Pero como les digo, todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad es que solo Demet y el misterioso hombre saben lo que realmente está pasando entre ellos. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Demet, todo seguirá siendo una incógnita. Lo que sí podemos decir con certeza es que Demet se ve muy feliz y radiante. Se nota que está en un buen momento de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Y eso es lo más importante. Si ha encontrado el amor, me alegro muchísimo por ella. Se merece toda la felicidad del mundo. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién es este misterioso hombre? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Como les dije antes, hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que es un empresario, otros que es un abogado, otros que es un arquitecto. Incluso hay quien dice que es un príncipe de algún país exótico. Lo cierto es que no tenemos ni idea. Su identidad sigue siendo un misterio. Pero estoy segura de que, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Los paparazzi no descansarán hasta descubrir quién es el afortunado que ha conquistado el corazón de Demet Özdemir. Mientras tanto, nos toca esperar y seguir especulando. Y por supuesto, estar atentas a las redes sociales de Demet, por si decide darnos alguna pista sobre su nueva relación. Y ahora, hablando de redes sociales, quiero invitarlos a que me sigan en mis cuentas de Instagram y Twitter, donde les comparto las últimas noticias del mundo del espectáculo, memes divertidos y muchas cositas más. Los espero por allá. En fin, mis amores, este ha sido el chismecito del día. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan entretenido conmigo analizando este misterio amoroso de Demet Özdemir. La verdad es que me encanta compartir estas cosas con ustedes, porque sé que son tan chismosos como yo. Y ahora, para finalizar, quiero dejarles una pregunta: ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que el hombre del programa es realmente el novio de Demet? ¿O creen que es todo un montaje? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo.
De verdad que aprecio mucho su apoyo y su cariño. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo estos vídeos, así que gracias, gracias, gracias. Ahora antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto, qué les pareció el vídeo y qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y mucha buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Adiós.